Hola, hola, hola. Continuamos con los nitrilos, sus reacciones, su reactividad. Y en este vídeo vamos a discutir la reacción de los nitrilos con reactivos organometálicos. Es una reacción de un interés muy grande en orgánica porque es quizá la mejor forma de conseguir una acetona a partir de de un derivado de ácido, en este caso un nitrilo. La reacción para sin problema en la acetona, no teniendo el riesgo de llegar al alcohol, porque el intermedio tipo imina que se forma, sal de imina que se forma, tiene que ser hidrolizado bajo un medio acuoso, ácido, y por tanto ahí el exceso de organometálico descompone y se evita el problema de que esa acetona pueda volver a ser atacada para llegar al alcohol. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona la reacción. Utilizamos el etanonitrilo y lo vamos a hacer reaccionar con un organometálico, puede ser un magnesiano, por ejemplo el bromuro de metilmagnesio, que por supuesto tiene que ir disuelto en éter, mejor en una atmósfera inerte de nitrógeno para que no se descomponga con la humedad del aire. Y de segundo paso hacemos la etapa ácida de tratamiento ácido, en la que se va a descomponer un intermedio de tipo imina para lograr nuestro ya producto final, que es una acetona, en la que esta cadena que señalo en rojo, es la cadena que proviene del reactivo organometálico. Bien, vamos a hacer el mecanismo de la reacción. El nitrilo es, en un primer paso, atacado por el organometálico, sobre su carbono, que presenta una importante polaridad positiva, y se produce la adición de ese metilo al carbono, pasando la carga hacia el átomo de nitrógeno, pasando el enlace pi hacia el átomo de nitrógeno. Así obtenemos una sal de la imina, que a continuación va a ser hidrolizada por el medio clorhídrico acuoso. La presencia de clorhídrico acuoso va a empezar protonando, vamos a protonar el átomo de nitrógeno, y voy a aprovechar y voy a hacer una segunda protonación. Lo voy a dejar así, como H2+, como NH2+. Y a este carbono fuertemente polarizado positivamente le vamos a atacar con el agua del medio. Ahora, un equilibrio ácido-base en el que quitamos un protón del agua, que se iría al medio, y protonamos el grupo NH2. Tenemos medio ácido, por tanto no hay ningún problema. Las bases del medio recuperan el protón del agua y el ácido clorhídrico nos convierte la amina en una sal de amonio, que es un buen grupo saliente y se va expulsada por la cesión del par del OH. De esta manera obtenemos nuestro producto, cetona, que aún queda protonada momentáneamente hasta que el amoníaco recupere ese protón para formar el amonio. Por tanto, aquí se liberaría cloruro amónico, NH4Cl, como su producto. De esta forma podemos conseguir cetonas a nuestra medida, eligiendo de forma adecuada el organometálico que nos interesa. Esto lo podemos, por ejemplo, lo podemos utilizar. Imaginemos esta síntesis que voy a proponer aquí. Quiero partir de benceno y obtener, utilizando esta síntesis, lo que ocurre es que aquí, al tratarse de benceno, casi mejor no ponemos benceno, vamos a poner un ciclohexano, porque si no podría obtener el producto que voy a dibujar mediante una simple acilación de Friedel-Crafts y no parecería tan útil lo que voy a hacer. Imaginemos que partiendo de ciclohexano nos interesa, o bueno, le vamos a añadir más cadena a la acetona, nos interesa obtener ese producto. Bien, pues entonces podemos plantear
la posibilidad de hacer una retrosíntesis en la que vamos a desconectar ese enlace y vamos a utilizar como reactivo para formar ese enlace entre el carbono del ciclo y el carbonilo, pues un organometálico, por ejemplo un magnesiano o un organolítico, y el otro componente pues va a ser precisamente un nitrilo. Sí, no vamos a usar otro derivado de ácido más que nuestro nitrilo, con una cadena de 1, 2, 3 carbonos, el carbono del nitrilo y 3 carbonos. Estos serían los reactivos que nos van a permitir obtener el producto. El organometálico nos deriva de un haloalcano, del bromociclohexano, y el bromociclohexano pues deriva del ciclohexano por halogenación, ¿no? Y el nitrilo se podría preparar también, si queremos, a partir de cianuro sódico mediante un SN2 y un sustrato primario, que a su vez, pues bueno, este sustrato primario incluso se puede preparar partiendo de un alqueno, o bueno, directamente lo dejamos así, que ya sería un reactivo abundante y que lo podemos tomar como reactivo inicial, ¿no? Vamos a ver esos pasos, los reactivos que implicarían. Vamos a preparar primero el organometálico sobre el ciclo de 6, para ello lo halogenamos, utilizamos una halogenación radicalaria con bromo y luz, NBS con luz. Todas las posiciones del ciclohexano son iguales, por tanto da igual que hidrógeno reemplace por bromo. Y a continuación vamos a añadir magnesio en disolvente tipo éter, THF por ejemplo, tetrahidrofurano, para formar el organometálico de magnesio, el MgBr. Bien, ya tenemos nuestro organometálico y ahora pasamos a hacer la reacción con el nitrilo. Voy a dibujar aquí nuestro nitrilo y lo atacamos con el organometálico. Carga hacia el nitrógeno y ahí se empieza a formar, se forma el enlace carbono-carbono que buscábamos. Aquí tenemos la sal de saimina, que inmediatamente se protona en el medio ácido clorhídrico acuoso y se hidroliza a acetona. De esta manera logramos formar este enlace carbono-carbono. Es muy útil incluso en la química heterocíclica, por ejemplo con piridinas, que fácilmente podemos litiar en esta posición. Pues un nitrilo adecuado nos permitiría, en un primer paso en éter y en un segundo paso la etapa de clorhídrico acuoso, pues nos permitiría añadir cadenas carbonadas a la piridina, lo que no es sencillo porque la piridina es un anillo que no hace como el benceno, no da, bueno, da con dificultad la sustitución electrófila aromática. Las SE no van bien en la piridina, pueden ocurrir, pero desde luego las Friedel-Crafts no, y por tanto esto nos serviría también para añadir cadenas carbonadas a heterociclos poco reactivos que no dan Friedel-Crafts, como puede ser por ejemplo una piridina o una quinolina. Bien, pues nada, esto es todo sobre la reacción, la importante reacción de los nitrilos con reactivos organometálicos que permiten obtener una acetona. Quiero comentar también que aunque uno puede pensar que esto que acabo de hacer, es decir, la reacción de un reactivo organometálico por ejemplo, con otros derivados de ácido, como puede ser un éster, también servirían para formar una acetona. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en este caso el organometálico cuando ataca al carbono del éster y nos da el mecanismo de adición-eliminación, sin necesidad de emplear un medio prótico, ya nos lleva a la acetona, es decir, sin el tratamiento acuoso ya nos lleva a la acetona. Y esto hace que esta acetona se convierta en un intermedio no aislable, porque la presencia del reactivo organometálico en el medio, dado que no hemos añadido etapa de agua ácida, hemos obtenido la acetona sin necesidad de la etapa de agua ácida, permite al organometálico que está en el medio volver a atacar. Y la reacción no para en la acetona, sino que conduce hacia el alcohol, adicionando dos cadenas del organometálico y por tanto obteniendo dos
obteniendo un alcohol con dos cadenas iguales. El éster no es un reactivo que permita parar en la acetona, sino que nos llega al alcohol. Lo mismo nos pasa con el haluro de ácido. El haluro de ácido frente a un magnesiano también reacciona dos veces y forma el alcohol. Es cierto que el haluro tiene una alternativa. El haluro de ácido sí tenemos una alternativa con él, que es utilizar un organometálico que no reaccione con la acetona que se forma. Y en este caso sí lo tenemos, que es el organometálico de cobre. El famoso organocuprato sí permite el ataque al haluro formando una acetona en una primera etapa, pero que no puede evolucionar en una etapa posterior hacia el alcohol, puesto que el cuprato es poco reactivo y no es capaz de atacar a la acetona. O lo hace muy mal, y también se puede bajar la temperatura, y a una temperatura baja ese ataque no se produce en absoluto, y por tanto sí tenemos la opción de parar ahí. Estas son también es una alternativa al nitrilo, que es el haluro de ácido con cuprato, y el éster quedaría descartado si queremos cetona, porque nos vamos hacia alcohol inevitablemente. El nitrilo nos para en cetona, y también tenemos una reacción que para en cetona, que es la del ácido carboxílico. La puedes repasar en la lista de reproducción de los ácidos. El ácido carboxílico también nos para en cetona, porque una vez atacado, bueno, primero pierde su hidrógeno ácido y después es atacado por el organometálico al carbono carbonilo, y a partir de ahí precisa de un tratamiento acuoso que descompone el exceso de organometálico, y por tanto también se va a parar en cetona. Bueno, pues esto es todo, y estamos terminando el tema. Nos queda solamente la reducción a carbonilos, a carbonilos, aldehídos de los nitrilos, y la reducción a aminas. La reacción de reducción, que es muy importante, es un método de síntesis de aminas realmente importante, y haré un último vídeo en el que comentaremos un poco sobre los enolatos de nitrilo, para ya empezar uno de los últimos temas de la orgánica general, que son las aminas.